Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Un videito más de Profeta Mutero. Te cuento, hoy es 25 de enero del 2025. A ver si entendiste qué pasó en el video anterior. Yo te venía contando en el video anterior de lo que sucedió una vez en Alaska, en la ciudad de Nome, creo que era, donde la doctora psiquiatra o psicóloga Taylor tuvo que enfrentar una situación increíble, la pérdida de un marido y la pérdida de una hija. Y ella quedó desequilibrada mentalmente en un hospital psicológico, porque quedó muy gravemente herida psicológicamente, claro. Perder un marido y una hija de 10 años aproximadamente no es nada fácil. Bueno, esto tuvo que sucederle en una ciudad de Alaska, donde 300 personas comenzaban a consultarla por distintos sueños que tenían, que eran reiterativos, en los que siempre había un búho. Y la gente no tenía contactos entre sí, pero daban a conocer este hecho. Bueno, ya está, te lo expliqué en el video anterior. Este video vamos a hablar de otra cosa. Mi mamá, vamos a hablar de mi mamá. Mi mamá siempre contaba que ella, a los 17 años de edad, fue a bailar en el campo. Ella es de la ciudad de Roque Pérez, distante a 140 kilómetros de la capital federal. Y fue a bailar, seguramente iría con la hermana, algún hermano, y su papá la llevaba en el sulky. Escuchen, en pleno campo. Mi mamá nació en 1928. Si era a los 17 años, era 1945. Ese era el año, 1945. Y hoy estamos en 2025, estamos hablando de 80 años atrás. Bueno, ella cuenta que iban perfectamente en el sulky, charlando de sus cosas, y de golpe se hizo de día. No entendían cómo, pero se hizo de día. Se veía todo, se veía el campo, los animales, los sembrados, se veía todo, era de día. Y como si iban a bailar de noche y salieron de noche, andaban en la noche y de golpe se hizo de día. Más detalles no tengo. ¿Por qué? Porque en esa época yo no me había metido en la ufología, simplemente lo escuché y me llamó la atención nada más. Tampoco mamá era una persona muy sencilla, muy humilde. No se iba a poner a investigar nada. Simplemente lo contó como algo anecdótico, como algo extraño que le sucedió. Hoy sí le haríamos mil preguntas, pero con el tiempo mamá se ha olvidado de todo eso. 17 años aparte. Tenés una mente muy endeble, muy volátil, donde hay que aprender todo para vivir. Y después le tocó a mamá vivir una vida muy dura, pobrecita. Mamá tuvo una vida durísima. Era un ángel, mamá. Realmente mi mamá se me llamaba María Angélica. Y María Angélica era eso, era un ángel. Bien, te quiero contar algo que le sucedió a una persona que está en la Biblia. Y si abrimos el libro de Hechos, ahora lo tendré que buscar, el libro de Hechos está en el Nuevo Testamento. Y te cuento la cosa como es. Después del libro de los evangelios sinópticos, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viene el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y ahí se cuenta todo lo que hicieron los apóstoles de Dios y cómo ellos obraban a favor de Dios. Bien, te quiero contar una historia que nos relata el mismo Saulo de Tarso, que transformaba su vida en este momento de la conversión para pasar a llamarse Pablo, el apóstol Pablo. Dejó de ser Saulo para comenzar a ser el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice así: Saulo, en aquellas épocas aún era Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados
a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo, ¿escuchaste? Una luz que venía del cielo, lo envolvió de imprevisto o de improviso, con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabras, porque oían la voz. Pero tenían un gran problema: no veían a nadie. Dice, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Imagínate lo que fue para Saulo todo este momento. Fue un momento trascendental, increíble. Primero vino una gran luz. La luz hablaba. No se veía a nadie, pero la luz hablaba. Y la luz afirmaba ser Jesús, quien ya no estaba entre los hombres porque había resucitado y ascendido a los cielos. De los mismos cielos venía esta luz, donde había ascendido Jesús. Y ahora Jesús bajaba o se hacía presente para dar a comunicar un hecho, un acto, algo que debía hacerse. Y para Pablo todo cambió. Él que fue a los sumos sacerdotes a pedir cartas que avalaran que él pudiera hacer esto, de ir a las sinagogas de Damasco y tomar a los discípulos del Señor, hombres y o mujeres, y llevarlos encadenados a Jerusalén. ¿Entendés? ¿Entendés? El momento era tremendo. El cristianismo estaba naciendo, la creencia en Cristo estaba naciendo. Y la gente se iba tras esta nueva creencia y se iban tras ese hombre que predicaba esta nueva creencia y estaba dejando al pueblo de los judíos, y eso molestaba a los sacerdotes. Molestaba también a Saulo, porque ¿cómo podía dejar a los judíos si la fe verdadera era de los judíos? Y ahora se iban atrás de este Jesús que resucitó. ¿Cómo puede ser? Están todos locos. Bueno, él se levantó, pidió cartas, marchó a Damasco, iba a ir a Damasco a tomar encarcelada a la gente cristiana. Pero ahí intercedió la gran luz que vino del cielo y le habló y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, después Saulo, imagínate el loquero que debe haber sido su cabeza, la cantidad de pensamientos que irían y vendrían. Porque esta gente que tiene tanta demencia, que pide, así como para pedir cartas para encarcelar a otros compatriotas, si hay semejante demencia en una cabeza para hacer eso, imagínense lo que debe haber sido ese momento en cuanto a la vivencia interna. Encontrarse con este Jesús a quien él persigue, y que Jesús te haga eso, y que Jesús domine tu vida. Y Jesús te dejó ciego, ahora lo dejó ciego, y él ya no era nadie, lo había tirado en tierra, no tenía poder ante la luz, y ahora no tenía poder ante sus creencias, porque apareció esta luz que hablaba y le decía que era Jesús. ¿Entendés? La convulsión emocional y sensorial que debe haber sido en ese momento. Bien, el relato continúa un poquito más, vamos a leerlo. Entonces, dice que vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor
le dijo, ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con planes o con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor respondió a Ananías, ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Fantástico el relato bíblico, fantástico. Te voy a contar algo que tienen en la fe cristiana los evangélicos. Siempre voy a hablar de los evangélicos porque es donde yo me formé, donde yo me crié. Más de 28 años fui cristiano evangélico. Y ahora ya dejé de serlo. No me importa serlo o no serlo. Según el relato bíblico, yo ya soy un hijo de Dios y ya soy un hermano en la fe. Y ahora nadie me puede quitar ese título. Te guste o no te guste lo que diga o no te guste lo que diga, no me podéis quitar ese título. Si Jesús me recobró, me tomó, me bautizó, porque eso hizo Jesús, y me hizo aceptar a Jesús como Salvador y Señor de mi corazón, no me lo podéis quitar. Así que decí o pensá lo que quieras de mí. Bien, volviendo a Pablo y a este suceso maravilloso. Estamos ante una fuerza espiritual externa superior a todo lo que nosotros podemos llegar a entender. Y esta fuerza espiritual aún sigue su lucha, porque en los cielos hay fuerzas espirituales de maldad. Así lo dice la Biblia, así lo decía Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, el video anterior, que te hablaba de lo que sucedió en Alaska con la doctora Taylor. Y esto sigue a continuación el mismo tema, que estamos luchando contra fuerzas espirituales de maldad. Y también hay fuerzas espirituales de bondad, como en este caso la luz que envolvía a Jesús. Te estoy hablando de que esta dualidad luz y tinieblas, esta dualidad luz y oscuridad, esta dualidad mal y bien se va a dar siempre en tu vida. Y siempre vas a tener que escoger un camino. Ojalá sea el del bien. Ojalá sea el del bien. Ahora, muchas veces no vamos a entender cuál es el camino del bien. Pero lo vamos a tener que aceptar porque Dios, o lo que sea que hay ahí, algo hay, nos está demostrando que ese es el camino. Y tenemos que seguirlo. Me están sucediendo cosas personales y estoy pensando si meterlas acá o no meterlas. Por ahí no, por ahí me las tengo que callar todavía. Pero este hecho de la gran luz que vio mi mamá a los 17 años, en 1945, es el mismo que vio el apóstol Pablo en el 2062 a 2070 más o menos. Perdón, 2070, no, del año 62 al año 70, ahí escribió la carta del apóstol Pablo. Más o menos fue en esa época donde escribió el apóstol Pablo.
estos hechos que aún le sucedieron. Y de todos estos hechos, lo que nos queda es el registro escrito, es magnífico. Que nos quede este registro escrito es algo magnífico. Los sucesos no se pueden negar, sucedieron. Vas a tener una mirada religiosa sobre todo esto y vas a ponerle el hincapié de lo que a vos te enseñaron y cómo vos crees. No hay problema con eso. Es una creencia más, es tuya, es personal, a vos te sirve y bueno, usala. Si te sirve, usala. Ahora, si te sirve para negar lo que otro piensa, ahí estás equivocándote. No niegues lo que otro piensa. Afirma solamente lo que vas entendiendo en tu vida, pero no te dediques a negar lo que otros piensan. Dedícate a afirmar lo que sucede en tu vida. Pero en tu vida van a suceder muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Lo importante es el final de las cosas malas y las cosas buenas. ¿Cómo van a terminar? ¿En qué van a quedar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a terminar Dios la obra? Mirá, Argentina está pasando uno de sus peores momentos, si no, el peor momento hasta ahora de su historia. Estamos ante un gobierno totalmente entreguista, está entregando el país, la nación entera la está regalando a las famosas fuerzas del cielo, que son Israel, Inglaterra y Estados Unidos. Yo no entiendo cómo no está preparado Argentina para solucionar esta cuestión tan simple, tan sencilla, tan esencial. Para que alguien gobierne nuestro país, tiene que estar en sus cabales. Es así, tiene que estar coherentemente, firme, bien. Coherentemente firme y bien. Tiene que estar realmente bien. Para poder gobernar a Argentina, alguien tiene que estar bien de la cabeza. Y ahora estamos pasando una situación en que hay un hombre que nos está gobernando que está totalmente mal de la cabeza. Y lo demuestra a cada paso. Lo demuestra con su falta de amor al prójimo, con su falta de empatía, con su falta de ayuda y solución para los jubilados, para los jóvenes, para la gente en general, para todo el mundo. Porque este hombre que tanto habla de finanzas y finanzas y finanzas, el creador de ganancias con dinero o sin dinero, no ha creado una fuente de trabajo. No hay una fuente de trabajo coherente, razonable. No hay una forma de decir, bueno, yo puedo ir a trabajar de acá porque el Estado puede darme trabajo acá de tal o cual cosa. No lo hay, no lo hay. La obra pública para el crecimiento de un país es importantísimo porque da de comer a muchísimas familias, porque otorga trabajo a un montón de gentes, de personas, y no hay más obra pública, porque se consideró que todo esto era solo un gasto innecesario. Bueno, Argentina está en su peor momento. Y uno se pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se le puede hacer un juicio político a este hombre? ¿Qué es tan nefasto? ¿Qué es tan ordinario? ¿Qué es tan vulgar? Que tiene metáforas tan vulgares, tan degeneradas, tan asquerosas, tan lastimosas. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un presidente que está nombrando primera dama a su hermana. ¿De qué estamos hablando? La primera dama siempre ha sido la esposa del presidente. Él no tiene esposa, tiene una hermana que ocupa el lugar de primera dama. ¿De qué demonios estamos hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué pasa. Ya hay muchos juicios públicos o políticos entablados para este presidente Milei. Y ninguno llega a su fin y a su término. ¿Y sabes por qué ninguno llega a su fin y a su término? Porque hay una razón que está más allá de la lógica, más allá de lo natural. Porque la situación es totalmente anómala, totalmente extraña, totalmente sobrenatural. Y se está resolviendo algo en lo metafísico. Este hombre va a dejar de ser presidente en breve. Espero que sea muy breve tiempo. Pero va a dejar de ser presidente. Y nosotros vamos a tener que aprender a ver la luz, como lo hizo
el apóstol Pablo, que mientras era Saulo perseguía a los cristianos. Y cuando tuvo un encuentro con la luz, comenzó a hablar de las grandiosidades de este Jesús. Te invito a ver la luz en tu vida, que haya mucha luz en tu vida y que veas con luz. Porque quizás todo lo que va a suceder en el país sea muy oscuro, sea muy negro, sea muy fuerte. Quizás venga la gran depuración de Argentina y habrá que empezar a acabar con cierta gente para que no moleste más y no existan más, con sus mecanismos, su metodología, sus enseñanzas tan burdas y degeneradas, sus metáforas tan obvias, horribles, degeneradas. Hay que acabar, hay que depurar a Argentina. Yo creo que viene el camino de la gran depuración. Para Argentina ahora viene una gran depuración. Te invito a que estés preparado para esta gran depuración. Porque antes de que venga la gran depuración, va a venir un Saulo o un Javier Gerardo Milei a demostrar todo lo que está mal, para levantar después un Pablo que realmente muestre lo que está bien y lo que debe ser. Y no le estoy salvando la vida para nada al Javier Gerardo de esto. Nada. Yo quiero que venga la gran depuración y que la gran depuración nos libre de todo este mal que Argentina lleva a cuestas. Nada más. Si te interesa lo que digo, si te gusta, suscríbete a Profeta Motero, que es totalmente gratis. Simplemente te suscribís. Yo sigo creciendo y sigo enseñando estas cosas que entiendo que son verdaderas verdades. Muchas gracias por mirar este videito. Chau, chau, hasta luego.